Bien, seguimos con el capítulo de lógica y ahora lo que nos está faltando ver, de lo que tenemos que cubrir es el tema de los cuantificadores. Entonces vamos a tratar de explicar un poco, acá motivamos con un ejemplo qué son o qué hacen los cuantificadores, ¿sí? Pero, digamos, antes que nada recordemos este ejemplo que vimos, no me acuerdo si era exactamente esto, pero algo parecido, de algo que no es una proposición, ¿sí? Si yo tengo una ecuación, ¿sí? En este caso x cuadrado más uno igual a cero, bueno, eso no es una proposición. Si yo no sé quién es x, ¿sí? Yo no puedo decir si eso es verdadero o es falso, ¿sí? Por tanto, no es una proposición, ¿sí? Lo cual tiene bastante sentido si uno piensa que las ecuaciones en realidad, digamos, más que afirmaciones, son como preguntas, ¿sí? Uno se pregunta si existe algún número x que satisfaga esa ecuación o cuántas soluciones tiene una ecuación. Digamos, las ecuaciones, digamos, son preguntas, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando yo le empiezo a dar valores a x, ahí ya sí puedo chequear si se cumple o no. En este caso, la condición x cuadrado más uno igual a cero. Esto es como que dándole valores a x, me puedo ir construyendo proposiciones, ¿sí? Entonces, x es lo que se llama una variable, ¿sí? Una variable en lógica, ¿no? Entonces, introducimos esta definición que es lo de una proposición abierta, ¿sí? Entonces, este tipo de enunciados, ¿sí? Que no son proposiciones, sí son interesantes de analizar, ¿sí? Y son lo que vamos a llamar proposiciones abiertas, ¿sí? Entonces, una proposición es una afirmación, digamos, es una proposición abierta si contiene variables, si contiene una o más variables. No es una proposición, digamos, no hay ninguna cosa rara, digamos, no puedo decir, si yo no sé quiénes son, qué valores toman las variables, no puedo decir si es verdadera o falsa, pero sí lo puedo decir cuando empiezo a evaluar, ¿sí? Digamos, cuando empiezo a darle valores a las variables dentro de ciertos valores permitidos, que bueno, eso va a depender un poco del contexto en el que estemos trabajando, ¿sí? Entonces, la notación para las proposiciones abiertas es un poquito diferente, ¿sí? En lugar de notarla por P, ¿sí? Yo a esta proposición abierta la denotaría por P de X. O sea, yo como que tengo que indicar para las proposiciones abiertas quiénes son las variables que aparecen. ¿Sí? Podrían aparecer más, ¿sí? Si por ejemplo acá tengo R de X y es una proposición abierta con dos variables, ¿sí? Y bueno, también vamos a usar notaciones, digamos, eh, para los conectores lógicos, para negar, digamos, o sea, se puede negar una proposición abierta, se puede considerar la implicación, etcétera, etcétera. Seguimos con nuestro ejemplito, ¿sí? Ahora lo vamos a utilizar para introducir los cuantificadores, ¿sí? ¿Cuál es la idea detrás de los cuantificadores? Es que, bueno, lo que uno puede hacer con una proposición abierta, digamos, las preguntas naturales es si existe algún x, tal que p de x es verdadera, cuántos x hay, tal que p de x es verdadera, o si no existe ningún x que satisfaga esa proposición, o si se satisface para todos, o si se satisface para algunos, digamos. Ese tipo de preguntas naturales son las que aparecen, digamos, y motivan la definición de los cuantificadores. Si por ejemplo con nuestra proposición, digamos, si yo considero números reales, digamos, si yo la reemplazo x por el valor uno, ¿sí? Claramente es falsa. También es falsa esta proposición de que hay alguna solución de la ecuación x cuadrado más uno igual a cero. Si hay una solución real, no hay. Sí tiene soluciones complejas, y por lo tanto P de I es verdadera, ¿sí? Si I es raíz cuadrada de menos uno. También es cierto, eh, digamos, esta otra proposición de que hay una solución, digamos, de esta ecuación, que, digamos que hay un número complejo tal que P de Z, y esta última es falsa, ¿sí? No es cierto que todo número complejo satisfaga esta ecuación, z cuadrado más uno igual a cero. Bueno, digamos, para ponernos un poco más preciso, digamos, este ejemplo lo que muestra son versiones coloquiales de dos cuantificadores, ¿sí? El cuantificador existencial, ¿sí? Y el cuantificador universal, ¿sí? El cuantificador existencial es existe un x,
tal que p de x, digamos, los cuantificadores lo que hacen es agarrar una proposición abierta y convertirla en una proposición de las que estuvimos viendo antes. O sea, existe un x tal que p de x. Si x es una proposición abierta, bueno, esto es una proposición porque o es, digamos, o esto es cierto o esto es falso, pero tiene un valor de verdad, ¿sí? Lo mismo con el cuantificador universal, ¿sí? Este para todo x vale p de x, digamos, esto también tiene un valor de verdad, por lo tanto convierte una proposición abierta en una proposición, ¿sí? A ver, veamos un ejemplo más, ¿sí? Seguimos trabajando con números reales. Acá tenemos 4 proposiciones, ¿sí? P de x es la proposición de que dice que x es mayor o igual que 0. Q de x dice que x cuadrado es mayor o igual que 0. Pues tenemos esta R de x que dice que x satisface esta ecuación cuadrática. Y S de x dice que x cuadrado menos 3 es mayor que 0. ¿Sí? A ver, el primer ejemplo. Existe un x tal que p de x y q de x. Eso es una proposición verdadera, ¿sí? Cuando yo quiero, digamos, en términos generales, si yo quiero probar que esta proposición cuantificada por el cuantificador existencial es verdadera, lo que tengo que hacer es como encontrar un ejemplo, encontrar un x que lo satisfaga, ¿sí? Acá, por ejemplo, x igual a 1 satisface, digamos, es mayor o igual que 0, y 1 al cuadrado es 1 también es mayor o igual que 0. Acá en el siguiente ejemplo tenemos esta cuantificación, tenemos para todo x, p de x implica q de x, ¿sí? Acá no vale con dar un ejemplo, ¿sí? Acá lo que hay que hacer es demostrar que esto vale siempre, que no importa qué valor tome x, p de x implica q de x. En este caso, si recordamos la definición de la implicación, bueno, la proposición q de x es cierta siempre, ¿sí? Es como que, digamos, para todo, digamos, el cuadrado de cualquier número real es mayor o igual que 0, entonces esta implicación es siempre verdadera. A ver, este ejemplito dice para todo x, q de x implica s de x. Esto es falso, ¿sí? Fíjense lo que dice, bueno, digamos, q de x es siempre verdadero. Si q de x es la hipótesis de esta implicación, entonces para ver, digamos, para encontrar un contraejemplo basta encontrar un x tal que s de x sea falsa, ¿sí? Si yo elijo x igual a 0, s de x sería la proposición que menos 3 es mayor que 0, lo cual es falso. Por lo tanto, la implicación no puede ser verdadero con este x, por lo tanto no vale para todo x. A ver, este otro ejemplito dice, para todo x, también es con implicación, dice r de x implica p de x. ¿Sí? Si esto yo lo trato de traducir, lo trato de decir de forma coloquial, quiere decir que las dos soluciones, ¿sí? Si existen, digamos, de esta ecuación cuadrática, son mayores o iguales que 0. ¿Sí? Lo cual es falso porque acá, bueno, uno puede buscar las raíces, pero si no, simplemente nos damos cuenta que x igual a menos 1 es raíz de esta ecuación y es una raíz claramente negativa, ¿sí? Por lo tanto, esta proposición es falsa. Bueno, una observación, digamos, cuando estemos trabajando con este tipo de proposiciones abiertas, hay que tener siempre presente dónde están tomando valores nuestras variables, ¿sí? Porque incluso utilizando los cuantificadores como que podemos terminar en cosas ambiguas, ¿sí? Por ejemplo, este ejemplo que seguimos explotando es como que bien clarito. Si yo escribo existe un x tal que x cuadrado más 1 es igual a 0,
bueno, como que yo tampoco puedo decir si eso es verdadero o falso, ¿no? Si yo solamente estoy trabajando con los números reales, bueno, eso sería falso, pero si yo estoy trabajando con números complejos es verdadero, digamos, entonces hay que prestar atención siempre al contexto, ¿sí? A veces digamos, este tipo de proposiciones pueden prestar a confusión, ¿sí? Entonces a veces uno lo aclara. Una forma de aclarar el contexto, ¿sí? Con los cuantificadores es ponerle después del existe, ¿sí? Decir dónde estoy suponiendo yo que X toma valores, ¿sí? Entonces una forma de decir que el universo es el de los números reales es escribir existe un X en R tal que x cuadrado más 1 es igual a 0. Ahí no quedan dudas que estoy trabajando con números reales y es falso. O si trabajo con números complejos, bueno, va a ser verdadero. Pero escribiendo de esta forma, ¿sí? Es como que digamos, si hace falta, así elimino las ambigüedades. Bien, acá bueno, esto es una mención medio rápida de algo que estaba en una sección que no vimos, pero que es la implicación lógica, ¿sí? Que eso me parece que está en la sección 3, pero es medio parecido a lo que vimos con la equivalencia lógica, solamente que es como que funciona para la implicación, no para el sí, solo sí, ¿sí? Digamos, acá uno dice que la proposición P implica lógicamente a Q, ¿sí? Si no recuerdan esto, vayan a ver, digamos, o a leer la parte de equivalencia lógica, pero digamos P implica lógicamente a Q si P implica Q es una tautología. Si acá estamos pensando de nuevo que P y Q son proposiciones compuestas y digamos no importa qué valores yo le dé a las proposiciones primitivas que las forman, ¿sí? Siempre la implicación esta P implica Q es verdadera. Bueno, acá entonces esto lo mencionamos por ejemplo, para ver situaciones como esta, ¿sí? Fíjense, acá tenemos que hay una implicación lógica. Esto es como que es bastante sentido común, ¿no? Digamos, para todo X, P de X implica lógicamente que existe un X tal que P de X vale, ¿sí? O sea, acá hay como una pequeña sutileza, ¿sí? Uno como que podría hacer un poco de trampa, pero bueno, hay que suponer que el universo donde X toma valores es no vacío, ¿sí? Porque digamos, si el universo donde X toma valores fuera vacío, acá es como que aparece algo medio raro, ¿no? Porque esto sería falso, ¿sí? Si no existe, digamos, no hay ningún valor que pueda tomar X, entonces no existe un X tal que valga P de X, esto sería falso. Pero por otro lado, si ese universo es vacío, esto es verdadero, ¿sí? Porque como no hay X, digamos, todos los X satisfacen P de X, y bueno, ahí no tendríamos que es cierta digamos, la implicación, ¿sí? Pues tenemos como la hipótesis verdadera y conclusión falsa. Pero bueno, si el universo es no vacío, ese problemita desaparece y obviamente si todos los X satisfacen P de X, bueno, existe alguno que también lo satisface. Digamos, por otro lado, ¿sí? Digamos, si yo cuantifico existencialmente una proposición abierta P de X, es, digamos, existe X tal que P de X, eso no implica lógicamente que para todo X vale P de X, porque obviamente puede que, digamos, yo tenga algún X que satisfaga esto, que satisfaga P de X, pero que no todos los X satisfagan P de X, entonces esto ya no sería cierto. Bueno, a ver, seguimos. Varios ejemplos tenemos en esta sección. ¿Sí? No hay muchas definiciones, digamos, ni muchos resultados, pero sí muchos ejemplos. Este ejemplo es importante porque tiene que ver con entender bien, digamos, no todas las cosas están escritas de manera muy formal,
¿sí? Digamos, en general los textos de matemática son bastante charladitos y uno tiene que detectar dónde están los cuantificadores aunque no los estemos leyendo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos esencialmente, digamos, dos proposiciones que dicen lo mismo pero están escritos distinto, ¿no? O sea, siempre trabajando sobre los reales, y la primera dice, si un número racional, entonces es real, y la segunda dice, si x es racional, entonces x es real, ¿sí? Fíjense que acá es como que los cuantificadores están implícitos, pero en la primera ni siquiera está explícita la variable x, ¿sí? No, ni siquiera aparece la x. Pero bueno, estas dos cosas están queriendo decir lo mismo, ¿sí? Si uno lo quiere escribir formalmente, lo podría hacer de esta forma, ¿sí? Yo me podría construir estas dos proposiciones abiertas. Una que diga p de x, que diga x es un número racional, q de x, que diga x es un número real, ¿sí? Y una versión precisa de estas proposiciones sería esta, digamos, para todo x, p de x implica q de x, ¿sí? Lo cual, por otro lado, digamos, es verdadero, ¿sí? Pero bueno, este es un ejercicio importante, por lo menos ahora que recién estamos aprendiendo estas cosas, es como identificar, ¿sí? Qué proposiciones son abiertas, por más que no se vean las variables, digamos, dónde están los cuantificadores, eh, y bueno, no confundirse con esas cosas, ¿sí? Otro ejemplito, ¿sí? De cuantificadores implícitos, ¿sí? Fíjense, también, ¿sí? Es dicho en forma coloquial, lo que tenemos acá dice 1729 se puede expresar como suma de cubos de dos maneras distintas, ¿sí? Acá ya esto es bien coloquial. En general, cuando uno habla de suma de cubos se está refiriendo a números naturales, ¿sí? O podría ser enteros, pero en general números naturales, ¿sí? Y cómo podemos hacer para formalizar esto, ¿sí? Bueno, este se puede expresar, lo que me está indicando es un cuantificador existencial, ¿sí? Suma de cubos. Acá esta es una cosita que hasta se podría mejorar un poco, ¿sí? Pero bueno, acá donde dice suma de cubos es como que esto está diciendo suma de dos cubos, ¿sí? ¿Qué es un cubo? Es un número natural elevado al cubo, ¿sí? O sea, un cubo sería algo que digamos es un número natural tal que la raíz cúbica sigue siendo un número natural, ¿sí? Entonces esto lo podemos expresar de esta forma. Acá aparecen cuatro variables y existen M1, N1, M2, N2. Si estos van a ser los números que uso para construir los cubos, entonces tal que M1 al cubo más N1 al cubo da 1729 y M2 al cubo más N2 al cubo da 1729 también. Y además tiene que ser de dos formas distintas, o sea que digamos, si yo los pienso como conjuntos, el conjunto con M1 y N1 tiene que ser distinto del conjunto con M2 y N2, ¿sí? Acá lo que decía, hay como una pequeña sutileza que es como que acá no está aclarado que suma de dos cubos, ¿sí? Incluso esto podría ser suma de tres cubos o cuatro cubos, digamos que claramente acá eso no está explícito y uno podría como que quejarse de que esto es ambiguo porque no dice cuántos son los sumandos que tienen que aparecer. Pero bueno, también acá hay como el contexto es como que es mucho más fuerte, ¿no? O sea, este número es como un número re famoso, ¿sí? El número de Hardy y Ramanujan, ¿sí? Si lo buscan en Google van a encontrar la anécdota del taxi, ¿sí? Esto es como que se llaman los números de coche de taxi o el taxi cab number. Y bueno, eso es lo que me dice que cuando dice suma de cubos se dice suma de dos, ¿sí? Yo en realidad lo que yo estoy pensando acá hubiese sido mejor ser explícito y decir suma de dos cubos. Pero bueno, si uno ya conoce la anécdota esta,
ya sabe que tiene que ser 2. Entonces como que siempre hay mucho contexto, ¿sí? Para ir identificando qué dicen las proposiciones, ¿sí? O cómo las hacemos para formalizar. Bien, ¿qué tenemos? Acá tenemos equivalencia lógica de proposiciones abiertas, ¿sí? Bueno, entonces parecido, ¿no? O sea, digamos, es como análogo a la equivalencia lógica de proposiciones. Si uno tiene que dos proposiciones abiertas son lógicamente equivalentes si el bicondicional es verdadero para cualquier valor que tome x, ¿sí? O sea, P de A, si solo si Q de A es verdadero para todo A dentro del universo dado que me presenta el contexto, ¿sí? Entonces esto lo vamos a escribir así: para todo X, P de X, si solo si Q de X, con este si solo si, con la flechita con esta barrita doble. Análogo exactamente a esto es la implicancia lógica, ¿sí? Decimos que P de X implica lógicamente Q de X si esta implicación P de A implica Q de A es verdadera para todo A en el universo dado, y se escribe así: para todo X, P de X, flechita doble, implica Q de X, ¿sí? Acá por simplicidad lo estoy escribiendo con una sola variable, pero se puede hacer una definición, obviamente, sin ningún problema para proposiciones abiertas que tengan dos o más variables. Para un número arbitrario de variables también se puede definir la equivalencia lógica y la implicación lógica. Bien, otra definición. Esto va a servir para los ejercicios, ¿sí? Que tiene que ver con la implicación, ¿sí? Entonces, suponemos, también lo estamos haciendo con una variable, pero lo podríamos hacer con más, que tenemos dos proposiciones abiertas, P de X y Q de X, y armamos digamos, la proposición cuantificada universal, ¿sí? Digamos, para todo X, P de X implica Q de X, ¿sí? Esa implica la implicación lógica común, ¿sí? Perdón, no la implicación lógica, sino lo que nosotros llamamos el conector lógico del implica, ¿sí? Entonces, análogo a lo que definimos antes, tenemos la contrapositiva, la contrarrecíproca, que es, bueno, para todo X, no Q de X implica no P de X. La recíproca, ¿sí? Para todo X, Q de X implica P de X, y la inversa: para todo X, no P de X implica no Q de X. Bien. Otro tópico más, ¿sí? No tiene mucho que ver con esta definición anterior, sino con las equivalencias y las implicaciones lógicas, ¿sí? Vamos a analizar varios ejemplitos importantes, ¿sí? Muy importante. Fíjense lo que tenemos acá. Tenemos que la proposición existe X tal que P de X y Q de X, ¿sí? Esto implica lógicamente esta conjunción: existe un X tal que P de X y existe un X tal que Q de X, ¿sí? Acá, bueno, obviamente si existe un X que satisface Q de X y, perdón, P de X y Q de X, entonces digamos, para ese valor que toma X, P de X es verdadero y Q de X es verdadero, por lo tanto cada una de estas es verdadera, ¿sí? Hay un X que satisface las dos y esta conjunción es verdadera, ¿sí? Lo que no es cierto es, digamos, la recíproca, ¿sí? Al revés, esto ya no vale, ¿sí? Por más que esta notación puede confundir, digamos, no está mal, pero puede llegar a confundir, porque acá es como que tenemos la misma letra, ¿sí? Si yo esto lo hubiese escrito como existe un X tal que P de X y existe un Y tal que Q de Y, bueno, esto como que estaría diciendo exactamente lo mismo, pero ahí está claro que el X que satisface esta primera, si esto es cierto,
no tiene por qué ser, digamos, el que satisface esta, ¿sí? Como que digamos, como que si yo lo pienso en términos de ecuaciones, yo estoy diciendo que esta ecuación tiene una solución y esta tiene otra solución, pero no tienen por qué ser iguales, ¿sí? Entonces, esto, digamos, no puedo volver para el otro lado, ¿sí? O sea, la recíproca no es cierto. Como ejercicio, piensen un ejemplo, pero creo que ya hasta con lo que vimos en esta clase se lo pueden encontrar sin mucho esfuerzo. 2. Bueno, acá tenemos algo, digamos, análogo, pero en lugar de hacerlo con la conjunción, lo tenemos con la disyunción, ¿sí? Entonces, existe un x tal que p de x o q de x es lógicamente equivalente a existe un x tal que p de x o existe un x tal que q de x, ¿sí? En este caso, o sea, las implicaciones valen para los dos lados, ¿sí? Obviamente, porque estoy acá con la disyunción, ¿sí? Entonces, si yo sé que esto, digamos, es verdadero, sé que hay algún x tal que alguna de estas dos es verdadera, entonces alguno de estos dos términos acá va a ser verdadero, ¿sí? Y si yo vuelvo, digamos, en el otro sentido, ya con saber que alguno de estos dos es verdadero, ¿sí? Ya voy a tener que P de X o Q de X es verdadero también. Es como que no tengo el problema que pasaba en el punto anterior, que las dos tenían que ser verdaderas a la vez, ¿sí? Entonces, para que esto sea verdadero, tiene que alguna de las dos ser verdadero. Entonces se me resuelve ese problema que tenía antes y lo que tengo acá es realmente una equivalencia lógica, ¿sí? Y no solo una implicación, ¿sí? Similar, ¿sí? Piénsenlo ustedes un poquito, pero con el para todo y la conjunción, ¿sí? O sea, si para todo x es cierto que p de x y q de x, entonces bueno, esto es, digamos, es como que p de x va a ser siempre verdadero y q de x también va a ser siempre verdadero, entonces por lo tanto, para todo x p de x es verdadero y para todo x q de x es verdadero, y por lo tanto vale la conjunción, ¿sí? Y si esto es falso de este lado, también va a ser falso de este lado, porque significa que hay un x en el que alguno de estos dos no se cumple y ese no se va a cumplir en este lado de acá, ¿sí? Y bueno, la última, acá lo que tenemos es el para todo con la disyunción, ¿sí? Y ahí también hay una implicación en un lado, pero no vale la recíproca, ¿sí? Que es cierto, si yo tengo que para todo x p de x o para todo x q de x, entonces para todo x p de x o q de x. Y está claro, ¿no? Digamos, porque digamos cuando este lado es falso, significa que existe un x que no satisface ninguna de las dos, que digamos que no se satisface esta y existe un x tal que no se satisface esta de acá, ¿sí? Entonces por lo tanto esta no va a ser verdadera, ¿sí? Pero bueno, también no lo quiero comentar mucho porque quisiera que lo piensen ustedes. Si quedan dudas, estas después las pueden preguntar ahí en comunidades. Pero bueno, pensar un ejemplo de proposiciones p de x y q de x, ¿sí? Tal que no valga la recíproca de esta implicación lógica. Bueno, ya que estamos, dejamos un ejercicio más. Este es como bastante sencillo, así parece que asusta un poco, pero en realidad como que sigue de cosas que ya vimos, ¿sí? Acá lo que tenemos es la equivalencia lógica, por ejemplo en el primero, de es como la asociatividad del conector de conjunción, ¿sí? Pero en lugar de hacerlo para proposiciones, ¿sí? Lo estamos haciendo para proposiciones abiertas. Entonces, para tener esta equivalencia lógica, lo que yo tengo que asegurarme es de que para cada valor que le dé
a x, ¿sí? De este lado y de este lado, digamos, el bicondicional es verdadero. Pero eso ya lo probamos antes, entonces es como que esto casi que es, no hay ni que escribir, en un renglón debería salir, ¿sí? Y todos los otros son como del estilo, son como cosas que ya las sabemos, ¿sí? Pero la estamos pasando a proposiciones abiertas, ¿sí? Bien, el, el último tópico que, que quisiera mencionar es la negación de los cuantificadores, cómo se hace para negar un cuantificador, ¿sí? Y también es como bastante, no es nada raro, es bastante sentido común, ¿sí? Entonces, básicamente hay dos casos principales y todos los demás se siguen de eso, ¿sí? Entonces, si yo quiero negar el cuantificador existencial, ¿sí? Si yo quiero, cuál es la negación de que existe un x tal que p de x? Bueno, la negación es que para todo x no vale p de x, ¿sí? O sea, no hay ningún x que eh, satisfaga p de x. Y lo mismo, ¿sí? Casi que se desprende de esto si uso la ley de la doble negación, ¿sí? La negación de para todo x p de x, bueno, es que existe un x tal que no p de x. O sea, la negación de que para todo x se satisface p de x, bueno, es que digamos, para alguno no se satisface, ¿sí? Ojo acá, un error común es pensar que la negación de existe un x tal que p de x es no existe un x tal que p de x, ¿sí? Eso no es falso, no es cierto, ¿no? Así no se niega porque podría existir uno distinto, ¿sí? Lo mismo con esto, la negación de para todo x p de x no es para todo x no p de x, ¿sí? Esas son cosas distintas. Bien, bueno, este ejemplo es casi, digamos, casi trivial, ¿sí? O sea, a ver, la negación de existe un x tal que no p de x, si yo uso la primera regla, esto es, digamos, medio por definición, es lógicamente equivalente a para todo x, y acá tengo la doble negación de p de x, o sea, no p de x, pero bueno, la doble negación es como equivalente a p de x. Entonces la negación de existe un x tal que no p de x es equivalente a para todo x p de x, ¿sí? Similar, la negación de para todo x no p de x es equivalente a existe un x tal que p de x. Muy tonto el ejemplo este, pero es simplemente para ilustrar que básicamente cualquier proposición, digamos, más complicada, que tenga muchas variables, muchos cuantificadores, digamos, para negar eso, ¿sí? Es como simplificar una expresión algebraica casi, ¿no? Con estas dos reglas lo voy a poder hacer. Tengo que saber cómo se niega el existe, cómo se niega el para todo, ¿sí? El existe se niega cambiando por un para todo y poniendo la negación de la proposición abierta, ¿sí? Y el para todo se niega similarmente. Lo cambias por un existe y negas la proposición abierta. Con esas dos reglas te salen todas, ¿sí? Bueno, a ver, acá podemos hacer un ejemplo de eso, ¿sí? Entonces tenemos esta proposición también escrita, digamos, de forma coloquial, ¿sí? Si x es impar, entonces x cuadrado menos 1 es par, ¿sí? Lo cual es cierto, ¿no? Pero acá no nos interesa mucho si es cierto o no, sino que nos interesa usar los cuantificadores y, digamos, aprender a negar, ¿sí? Puesto cómo se prueba, ¿sí? También estaría bueno pensarlo, lo piensan aparte, pero acá como no estamos en este momento interesados en si esto es verdadero o falso, sino que estamos trabajando con estos cuantificadores, con su negación, ¿sí? Entonces, si esto yo lo quiero pasar a símbolos, lo podría escribir como sigue, ¿sí? Para todo x, p de x implica q de x, donde p de x es la proposición x es impar, q de x es la proposición x cuadrado menos 1 es par.
¿Cómo es la negación? Entonces, bueno, vamos a tratar de haciéndolo por partes. Tengo que negar un para todo. ¿Sí? Entonces, para negar un para todo, lo que tengo que hacer es poner un existe y negar, como así, hablando medio en criollo, lo de adentro, ¿sí? La proposición abierta. Entonces tengo, existe un x tal que no p de x implica q de x. Y si yo quiero simplificar, bueno, acá la forma de simplificar cuando tenemos un implica es pasarlo a una disyunción. ¿Sí? Recuerden, ¿no? P de x implica q de x es equivalente a no p de x o q de x. Y acá tengo este no que lo arrastro de acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago ahora? Leyes de Morgan, ¿sí? Como que puedo distribuir esta negación acá adentro, pero tengo que cambiar el o por un i, entonces me queda el existe, que existe un x que estaba fuera de eso, queda acá, entonces existe un x tal que no p de x y no q de x. Entonces, último pasito, simplifico la doble negación y me queda existe un x tal que p de x y no q de x. ¿Sí? Si yo esto lo paso de nuevo al lenguaje coloquial, es medio lo que uno, si lo entiende más o menos bien, ¿sí? Lo que uno lo podría ver directamente acá. Existe un x que es impar y tal que, digamos, no q de x sería, no es cierto que x cuadrado menos uno es par, o dicho de otra forma, x cuadrado menos uno es también impar. ¿Sí? Eh, entonces, este tipo de cosas vamos a practicar mucho, hacerlo así, hacerlo con cuidado, ver cuáles son las leyes de la lógica que vamos utilizando en cada paso, pero bueno, también hay como que ir ganando la intuición y en algún momento darse cuenta de que negar esto, ¿sí? Hacerlo como ya coloquialmente, me va a dar esto que tengo escrito acá abajo. ¿Sí? Que esto, bueno, esto era verdadero, así que esto es falso. ¿Sí? Y bueno, para terminar, una cuestión casi de notación, ¿sí? Pero bueno, eh, esta primera parte uno la puede probar bien. Fíjense que tenemos acá. Tenemos una proposición abierta en dos variables y la estamos cuantificando con cuantificadores universales. ¿Sí? Entonces tenemos para todo x y para todo y, p de x es lógicamente equivalente a para todo y para todo x, p de xy. ¿Sí? Esto es cierto, ¿no? Porque si yo le doy valores a x y a y, digamos, no importa qué valores sean, eh, p de xy, ¿sí? Siempre toma el mismo valor de los dos lados. ¿Sí? Acá simplemente estoy escribiendo el i primero, pero después cuando yo evalúo lo voy a poner en el segundo lugar. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas es como que lo que me dice esto, como que no importa el orden. Si uso siempre cuantificadores universales, no importa el orden en el cual voy cuantificando. ¿Sí? Siempre voy a tener proposiciones lógicamente equivalentes. ¿Sí? De hecho, esta notación ya la venimos usando, ¿sí? Pero no ponemos muchos para todos. Si yo quiero cuantificar en las dos variables, pongo para todo x, y, p de x y listo. Y si tengo más variables también hago lo mismo. ¿Sí? Bueno, ya por último, para pensar, les dejo, digamos, qué pasa en la situación con el cuantificador existencial. ¿Sí? Si tenemos un resultado análogo a este o no, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Sí? Piénsenlo a eso como ejercicio. Bueno, muy bien. Em, Ahora, en esta última parte de la clase, quería charlar un poco sobre las llamadas reglas de inferencia. ¿Sí? Este es un capítulo, lo pueden encontrar ahí en el libro. ¿Sí?
no estamos agregando ejercicios de esto en la práctica, pero yo les voy a dejar varios acá, varios ejercicios. Y bueno, la razón fundamental por la cual quería agregar esto es, digamos, para que no quede, digamos, este tema como tan abstracto, así el tema de lógica, porque es algo que uno en realidad lo usa todo el tiempo en las materias de matemática, para demostrar, ¿sí? Teoremas, ¿sí? Digamos, para razonar, ¿sí? Eh, entonces como que no quería que quede muy desconectado de que estamos viendo lógica y que no se vea por ahí en algunos ejemplos concretos, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito este tema de reglas de inferencias que eh, parece un poco complicado, pero es bastante sencillo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de definir un poco qué sería una regla de inferencia, pero digamos, son cosas que nos permiten decidir cuándo uno tiene argumentos válidos, ¿sí? Habría que precisar un poco qué es un argumento válido, ¿sí? Pero esencialmente cuando uno tiene que calcular el valor de verdad de alguna proposición, ¿sí? Lo que hace es identifica las proposiciones primitivas que forman esa proposición y arma como tablas de verdad, ¿sí? Esa sería la forma, digamos, más elemental de resolver ese problema, ¿sí? Pero digamos, si hay muchas proposiciones primitivas, eso claramente se complica, ¿sí? Bien, digamos por el momento que es un argumento válido, ¿sí? Una definición, digamos, bastante sencilla es que eh, uno puede pensar como una tautología, ¿sí? Donde tenemos una, un condicional, ¿sí? Y en el lado izquierdo, digamos, la hipótesis, creo que llamábamos hipótesis a esto, o también se le llama antecedente, ¿sí? Es una conjunción de un cierto número de proposiciones primitivas, ¿sí? Estos se llaman las premisas, ¿sí? P sub 1, P sub 2, P sub k son las premisas y Q, ¿sí? Es la conclusión, ¿sí? Que puede depender de esto, ¿sí? Y esto es como medio parecido a lo que uno tendría después cuando enuncia un teorema, ¿no? O sea, como si yo tengo ciertas hipótesis, puedo decir, bueno, vale esto, si tengo, se cumple esta tesis. Entonces, obviamente, cuando uno demuestra el teorema, ¿sí? Justamente busca esto, ¿sí? Digamos, uno prueba que si las hipótesis se cumplen, Q se cumple, ¿sí? O sea, es como que si todas estas P sub 1, P sub K son verdaderas, ¿sí? Entonces la conclusión es verdadera, ¿sí? Entonces esto es como un poco algo que formaliza el concepto de demostración de un teorema, si se quiere, ¿sí? Entonces cuando pensemos en que vamos a probar teoremas, en esta materia o en otras, ¿sí? Vamos a estar como buscando argumentos válidos, ¿sí? Obviamente acá nosotros estamos viendo lógica, ¿sí? Y la lógica solo nos está enseñando a trabajar con proposiciones, ¿sí? Pero es como que todavía muchos teoremas no tenemos algo teoremas sobre lógica, ¿sí? Pero cuando uno empieza a probar teoremas, por ejemplo, sobre los números reales, sobre los números naturales, números complejos, teoría de conjuntos, como que uno además tiene, ¿sí? Axiomas, ¿sí? Cuando estudiamos una cierta teoría, esa teoría viene como con algunos axiomas que son como proposiciones que no se demuestran, ¿sí? Uno las asume que son ciertas y a partir de eso construye todas las demás, ¿sí? Entonces, cuando estamos estudiando lógica proposicional o esta lógica de predicados, todavía no tenemos axiomas, solamente podemos probar cosas sobre proposiciones, ¿sí? Pero bueno, en la unidad que viene que vamos a ver conjuntos, ahí como que se pone un poco más interesante, digamos, la cosa, porque ya ahí vamos a tener unos ciertos axiomas para trabajar con la teoría de conjuntos, ¿sí? Que nos dice cómo se trabaja con estos conjuntos, o sea, qué regla, digamos, qué enunciados yo puedo asumir como ciertos, ¿sí? Y después usando estas reglas de inferencia, puedo probar como todos los teoremas, ¿sí? Y construir, digamos, muchísimos objetos matemáticos. Bien,
ejemplito, vemos, antes de pasar a algunas reglas de inferencia, ¿sí? Imaginemos que tenemos este ejercicio, ¿sí? Nos piden que probemos que acá hay esto es una implicación lógica, ¿sí? Tenemos, bueno, ni siquiera no sé si vale la pena leerla, pero es como que acá está la conjunción de estas cinco proposiciones, ¿sí? P implica R implica S, T o no S, no T o U, no U, y eso implica lógicamente no P. Eso es lo que me dice. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Recordemos, ¿no? O sea, probar que esto es una implicación lógica, hay que ver que el condicional, ¿sí? El que tiene la flechita simple, es una tautología. ¿Sí? O sea que no importa los valores de verdad que tomen P, R, S, T y U, esto siempre es true, ¿sí? Siempre toma el valor verdadero. ¿Sí? Entonces, a ver, si uno se va a armar la tabla de verdad para probar esto, claramente es un proceso largo, ¿no? O sea, como tenemos acá cinco proposiciones primitivas, tenemos P, R, S, T y U, ¿sí? Tenemos cinco proposiciones primitivas ahí dando vueltas. eh, las filas de la tabla de verdad van a ser 2 a la quinta, ¿sí? O sea, ya hay 32 filas y después, bueno, hay que ver cómo uno las va armando las columnas, pero en general uno se pone una columna para el P implica R, el R implica S, ¿sí? Una para esta, para esta y finalmente para la última, eh, digamos, no P, ¿sí? Queda algo bastante largo, ¿sí? Pero bueno, acá seguramente ya se puede ver, ¿sí? Que hay como formas más inteligentes de resolver esto, ¿sí? Entonces, a uno, digamos, vamos a tratar de ver cómo lo hacemos, ¿sí? Seguro ya vieron algunos ejercicios parecidos en la práctica, cómo lo hacemos sin tener que hacer toda la tabla de verdad, ¿sí? Y en el proceso como que vamos a identificar como ciertos patrones, ¿sí? O sea, ciertas cosas que vamos a después poder usarlas siempre, ¿sí? Después las vamos a recolectar en estas reglas de inferencia, ¿sí? Pero vamos a ver cómo aparecen primero acá, ¿sí? Entonces, eh, digamos, lo primero que notamos, nosotros queremos ver que eso que estaba ahí en la página esta anterior, ¿sí? Señalado con un asterisco, es, digamos, siempre verdadero, ¿sí? Eso que es una tautología. O sea que en la última, si yo me armo la tabla de verdad, en la última columna tengo que poner todos unos, ¿sí? Todo verdadero, ¿sí? Entonces, pensemos si hay alguna posibilidad de que me quede algún falso al final, ¿sí? Entonces, acá tenemos una implicación, ¿sí? Entonces, para que una implicación, ¿sí? Genérica, ¿sí? A implica B sea falso, ¿sí? Hay una única posibilidad, ¿sí? Es que digamos, A tiene que ser verdadero y B tiene que ser falso, ¿sí? El antecedente verdadero y el consecuente falso. Ese es el único caso en el que el condicional es falso, ¿sí? Entonces, si lo escribimos eh, un poquito más detallado, digamos, lo que tenemos, digamos, para que me dé eso que está con asterisco ahí falso, yo debería tener que la hipótesis, digamos, o el antecedente es verdadero, esto es lo que estaba a la izquierda de la flecha, que es una conjunción de cinco cosas, ¿sí? Entonces, para que una conjunción de cinco cosas sea verdadera, cada una de esas cinco cosas, de esas cinco proposiciones, tiene que ser verdadera, ¿sí? Entonces, esto ya lo podemos, digamos, estamos seguros de que sucede. O sea, tiene que ser este condicional. P implica R, verdadero. R implica S, verdadero. Este tiene que ser verdadero. T y no S. Menos T o U, perdón, T o no S. Y menos T o U también tiene que ser verdadero. Y no U tiene que ser verdadero. ¿Sí? O sea, U tiene que ser falso. ¿Sí? Y por otro lado, lo que está a la derecha de la flecha tiene que ser falso. O sea, no P tiene que ser falso. Que es lo mismo que decir que P tiene que ser verdadero. ¿Sí? Bueno, tenemos eso. Entonces ya podemos empezar a decir varias cosas. ¿Sí? Sobre todo acá como que lo que está mucho en juego es la naturaleza del condicional. ¿Sí? Porque nosotros tenemos
Por un lado, esto que acabamos de decir, que P es verdadero, y también el condicional P implica R es verdadero, ¿sí? Entonces, el mismo razonamiento que acabamos de hacer me dice que si P es verdadero y P y R es verdadero, R tiene que ser verdadero, ¿sí? O sea, no puede ser R falso, porque si P es verdadero y R es falso, este condicional sería falso, ¿sí? Entonces, sacamos que R es verdadero, ¿sí? Y así como que lo vamos, esto es como armar un sudoku, ¿no? O sea, vamos resolviendo una cierta cadena. Así que esto después lo que en general son las demostraciones, ¿sí? Son así como cadenas de implicaciones, ¿sí? Entonces, ¿dónde estamos parados? Acabamos de ver que R es verdadero, también tenemos que R implica S es verdadero, ¿sí? El mismo argumento me dice que S es verdadero, ¿sí? Y ahora paso a la tercera que tengo acá, ¿sí? Ahora, sabiendo que S es verdadero y que esta disyunción es verdadera, o sea, yo sé que S es verdadero, por lo tanto no S es falso. Pero este T o no S es verdadero, ¿sí? Entonces, para que una disyunción sea verdadera, alguna de las dos tiene que ser verdadera, y ya sé que esta de la derecha es falsa, entonces T tiene que ser verdadero, ¿sí? Mismo argumento uso con esta cuarta proposición que me aparecía en la conjunción. Yo ahora sé que T es verdadero, entonces no T es falso, pero si no T o U es verdadero, U tiene que ser verdadero, ¿sí? Y bueno, ahí ya medio que estamos, porque por otro lado, no U tiene que ser verdadero también. O sea, U y no U tienen que ser verdaderas las dos. Y eso sabemos que no sucede nunca, ¿sí? O sea, no podemos tener jamás una fila así en la tabla de verdad, ¿sí? Entonces, eh, esto, digamos, sin escribir la tabla de verdad, nos damos cuenta que en ninguna fila vamos a poder completar la última columna con un falso, ¿sí? Por lo tanto, todo lo que podemos poner en la última columna, ¿sí? Independientemente de qué pase en el medio, si a nosotros nos importa la última, que es el valor de verdad de este condicional asterisco, ¿sí? Eso siempre es verdadero, ¿sí? O sea, tenemos una tautología, que es lo que nos pedía, digamos, que probemos el ejercicio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver ahora un poco, digamos, estos patrones que aparecían acá, ¿sí? Les voy a decir que qué nombres suelen tener así en la lógica, y ver cómo los podemos usar en general, porque esto como que yo creo que se ve un poco, pero se puede aplicar en distintas situaciones, ¿sí? Entonces, la primera regla de inferencia que vamos a ver, ¿sí? Esto se llama modus ponens, eh, no se asusten por el nombre ahí medio en latín, ¿sí? Pero es lo que usamos con las primeras implicaciones, ¿sí? Entonces, acá hay una tautología, esto probablemente ya lo hayan resuelto en la guía, ¿sí? Esto como ejercicio, si no lo hacen ahora, ¿sí? Pero esto es una tautología, o sea, si yo sé, digamos, si miro el condicional P y P implica Q, eso siempre es verdadero, no importa cuáles sean los valores de verdad de P y de Q, ¿sí? Y es lo que está relacionado, digamos, o sea, es consecuencia directa de lo que dijimos antes. Si vos tenés que la implicación P implica Q es falsa, ¿sí? La única posibilidad era que eh, P sea verdadero, ¿sí? Y Q sea falso. Bien, entonces ahí tendríamos como esto falso. Pero eso siempre, digamos, me quedaría falso, digamos, en ese caso, digamos que esto sea falso, me quedaría falso este lado, y digamos, cuando tenés algo falso en un condicional, cuando tenés el antecedente falso, digamos, el condicional siempre es verdadero, ¿sí? O sea, es eso, digamos, por eso esto me queda una tautología, ¿sí? Obviamente, después en matemática uno como que está interesado en que las hipótesis sean siempre verdaderas para poder decir algo sobre la conclusión. Pero bueno, es como que para probar que esto es una tautología hay que considerar todos los casos, ¿sí? Bien, entonces
ejercicio ver que eso es una tautología y esta es la regla de inferencia que se llama, digamos, modus ponens. Esto, eh, cuando uno estudia lógica se suele representar así con estas tablitas. Después cuando uno estudia matemática, digamos, uno usa estas reglas de inferencia, pero nunca lo van a ver escrito así, si están estudiando algo que no sea lógica. Pero acá como que viene bien, ¿sí? Esto se puede, ayuda un poco a entenderlo, ¿sí? A ver, esto se lee así, digamos, se pone arriba de esta barrita que aparece van las premisas, ¿sí? Y abajo la conclusión, ¿sí? Entonces, esto quizás lo haya escrito de una forma medio rara, lo voy a cambiar después en el apunte que les dejo porque no afecta mucho, pero es como no se ve en general así. Se pone primero el P implica Q, después P y después Q. Entonces, capaz que por un error de escribir medio rápido me quedó así, pero bueno, se puede interpretar igual. O sea, la idea es que si uno sabe que P implica Q es verdadero y sabe que P es verdadero, ¿sí? Bueno, entonces Q tiene que ser verdadero. ¿Sí? Y esta es como la regla de inferencia por excelencia, ¿sí? Es la que más vamos a usar, ¿sí? Todo el tiempo. O sea, cuando quiero probar algo, ¿sí? Los teoremas en general tienen la forma P implica Q, ¿sí? Eh, ¿Sí? Donde P es la hipótesis, Q es la conclusión, o sea, Q es la tesis. Entonces uno prueba la implicación, asume verdadera la hipótesis, entonces obtiene la tesis, ¿sí? Esto también se puede escribir, yo acá las voy a usar en este primer formato, o sea, poniendo como una fila por cada una de las premisas, pero también a veces se escribe como poniendo las premisas todo arriba de la línea, ¿sí? Una al lado de la otra y abajo la conclusión, ¿sí? Entonces, esto lo usamos ya en el ejercicio, medio que intuitivamente teníamos, ¿no? O sea, teníamos P implica R, sabemos que P era verdadero, P implica R es verdadero, sacamos que R es verdadero, ¿sí? Eso se llama modus ponens, ¿sí? Algo medio parecido, así muy relacionado, que también se usa mucho, tiene nombre, es lo que se llama modus tollens, ¿sí? Que es una regla de inferencia que tiene esta forma, ¿sí? Esto sería, las premisas son P implica Q y no Q, ¿sí? Entonces uno puede concluir que no P es verdadero. ¿Sí? O sea, o sea, estas reglas de inferencia, o sea, ojo, ¿no? Porque no es que yo escribo cualquier cosa acá, pongo una línea y pongo algo abajo y ya tengo una regla de inferencia. No, esto tiene que ser, digamos, estar asociado a una tautología. O sea, si yo hago la conjunción de todas las que están arriba de la línea, ¿sí? Y me armo el condicional entre esa conjunción y lo que tengo abajo, ¿sí? Esto que está escrito acá, eso tiene que ser una tautología. ¿Sí? Esas son, digamos, los argumentos válidos. ¿Sí? Eso es una regla de inferencia. ¿Sí? Pero bueno, esto yo acá les dejo como ejercicio que prueben que es una tautología. Podrían hacer la tabla de verdad, podrían tratar de razonarlo un poco, si usando lo anterior, si esto sigue medio que del modus ponens, ¿sí? Acá si recuerdan, creo que la clase pasada vimos esto. Acá se puede meter alguna sustitución, ¿no? En el medio, si sabemos que P implica Q, si la primera premisa es lógicamente equivalente a este condicional, no Q implica no P, ¿sí? Entonces es como que esta premisa la puedo cambiar por esta y si yo lo reemplazo esto acá arriba me quedaría no Q implica no P y además tendría la premisa no Q y eso es como es el modus ponens pero dado vuelta, digamos, o sea, es como que en lugar de tenerlo con P implica Q P, por lo tanto Q lo tendría así, no Q implica no P, no Q, por lo tanto no P. Es lo que acabamos de ver. ¿Sí? Es como que eso es lo bueno de la regla de inferencia. Ya no tengo que andar haciendo la tabla de verdad. Lo puedo sacar directamente de, de una regla de inferencia que ya sé que es válida. Bien. Y bueno, en la práctica esto también se usa mucho. Cuando uno quiere probar algún teorema, ¿sí? De la forma P implica Q, sí, identifiquemos, seguro ya lo vimos en alguno de los teoremas de las unidades anteriores, lo vamos a ver un montón de veces y también en otras materias. En general, una forma de razonar es si yo quiero probar que P implica Q,
¿sí? Lo que puedo hacer es suponer que Q es falso, que no vale, y probar que P también es falso. ¿Sí? O sea que si la tesis se contradice la hipótesis. ¿Sí? Eh, y bueno, eso, eso tiene el nombre, ¿sí? Es lo que se llama Mohs-Tollens. ¿Sí? Hay muchísimas reglas de inferencia, yo no las voy a dar a todas, ni siquiera todas las que salen en el libro, pero sí las que me parece que son más importantes, que las que más van a aparecer o las que pueden, digamos, prestarse a algún tipo de confusión. ¿Sí? Veamos algunas más, después hagamos algunos ejemplos. Bien, otra, esta también muy importante, se usa todo el tiempo cuando uno ya tiene como varios teoremas, ¿sí? En su teoría y quiere probar alguno nuevo, ¿sí? Como que tiene que una cierta hipótesis, aplico tal teorema y saco tal conclusión, después con esa conclusión aplico de nuevo otro teorema y digamos obtengo otra, es como que para ir razonando en cadena se usa lo que se llama ley de silogismo, ¿sí? ¿Cómo son las premisas en la ley de silogismo? Bueno, es si P implica Q y Q implica R, ¿sí? Entonces P implica R. ¿Sí? Esto es bastante natural, si capaz que ya hasta lo tengan internalizado en sus cabezas, pero hay que entender por qué esto es una regla de inferencia, ¿sí? Porque es un argumento válido. ¿Sí? Pero en principio esto ya se ve que lo vamos a usar mucho. ¿Sí? Entonces, la tautología asociada a esto va a ser P implica Q y Q implica R, todo eso implica P implica R. ¿Sí? Eso es siempre cierto, no importa los valores de verdad de P, Q y R. ¿Sí? Esto, digamos, de ahora en más, digamos, la tautología, probar que las tautologías asociadas a las reglas de inferencia que yo les doy queda como ejercicio. ¿Sí? Esto lo tienen que hacer. No hace falta que hagan la tabla de verdad, capaz que pueden usar otras reglas de inferencia para probarla, pero digamos, tiene que quedar claro que esto es una tautología. ¿Sí? Otras reglas de inferencias que tenemos, digamos, estas son un poco más sencillas, son las reglas de conjunción y disyunción. ¿Sí? Acá hay una para conjunción y hay dos para disyunción, pero las interpretamos. A ver, pensémosla un poquito. La primera dice, si yo tengo estas dos premisas, P y Q, ¿sí? Entonces puedo sacar esta conclusión, P y Q. ¿Sí? Esto es bastante claro, ¿no? Digamos, esto lo leemos así, si P es verdadero y Q es verdadero, entonces la conjunción P y Q es verdadera. ¿Sí? Este es el único caso en el que la conjunción es verdadera. ¿Sí? Y después, esta también la usaremos mucho, digamos, en todos los teoremas que veamos. Pues estas también quizás sean un poquitito más interesante, digamos, si yo tengo esta premisa P o Q, ¿sí? Y además tengo la premisa de que, digamos, P es falso, ¿sí? O sea, digamos, no Q, no P es verdadero, entonces si yo ya sabía que esto tiene que ser verdadero, Q tiene que ser verdadero, ¿sí? O sea, si P o Q es verdadero, esto es claro, ¿no? Digamos, ustedes ármense después la tautología, pero eh, es claro, digamos, si yo tengo P o Q es verdadero, pero sé que P es falso, bueno, Q tiene que ser verdadero, ¿sí? Lo mismo esta otra acá, está como al revés, ¿sí? Acá esta la podemos sacar de la tercera, sale de la segunda usando las leyes de la lógica, ¿sí? Digamos, porque P o Q es lógicamente equivalente a Q o P, ¿sí? Pero si P o Q es verdadero y Q es falso, bueno, la que tiene que ser verdadera es P, ¿sí? Entonces, esa es otra regla de inferencia. A ver si tenemos algún ejemplo más. Sí, acá tenemos alguna para el bicondicional. ¿Sí? Esto también se lo van a ver en toda la carrera, ¿no? Cuando quieran probar un teorema que dice P sí solo si Q, ¿sí? Le vamos a decir, bueno, primero probemos la ida, ¿sí? P implica Q, probamos la vuelta, Q implica P, y bueno, concluimos que eh, P sí solo si Q es verdadero. ¿Sí? Esto medio que casi por definición sale. O sea, si uno mira cómo es la tabla de verdad para el bicondicional, era que esto es verdadero cuando P y Q tienen los mismos valores de verdad. ¿Sí? Y hay una ley lógica seguro que eh,
me dice que esto es lógicamente equivalente a P implica Q y Q implica P. ¿Sí? Esto medio que ya lo tenemos casi, si buscan en la carpeta lo tienen probado. ¿Sí? Pero bueno, esta es la forma en la que se demuestran después los teoremas que eh, sus enunciados son como un sí, solo sí. Bien, y después tenemos estas otras reglas que se llaman eliminación del bicondicional, que acá hay muchas, yo les pongo unas tres, digamos que son por ahí más usadas, pero que digamos, hay como varias, como que acá el bicondicional aparece entre las premisas y podemos decir algo sobre digamos, las proposiciones que lo forman, ¿sí? Entonces, pensemos un segundito sobre estas. Entonces tenemos como premisa P si solo si Q, ¿sí? Tengo como que si eso es verdadero, además P es verdadero, bueno, Q tiene que ser verdadero, ¿sí? Si no, no podríamos tener que este bicondicional es verdadero, ¿sí? Entonces, eso, bueno, cuando uno utiliza teoremas, o sea, para demostrar nuevos teoremas, utilizo teoremas sobre sí, solo sí, esto se usa mucho, ¿sí? Yo sé que tengo el teorema P si solo si Q y sé que P es verdadero, bueno, por lo tanto, puedo sacar que Q es verdadero. ¿Sí? Esta es parecida, ¿no? Digamos, la segunda es P si solo si Q. ¿Sí? Tenemos no P, bueno, concluimos no Q. ¿Sí? Para que esto sea verdadero, el mismo valor de verdad tiene que estar en los dos lados. Y después esta otra está un poquito más, digamos, es muy parecida a las anteriores, pero es como que es un poquito más abstracta, ¿no? Digamos, premisa P si solo si Q. ¿Sí? Entonces, la otra premisa es P o Q. ¿Sí? Por lo tanto, concluimos P y Q. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, se puede decir en palabras fáciles, digamos, si yo sé que P sí solo si Q es verdadero, ¿sí? Y sé que alguna de las dos, P o Q, es verdadera, no sé cuál, pero alguna, bueno, entonces la otra también, ¿sí? O sea, las dos tienen que ser verdaderas, ¿sí? Este es la misma esencia de estas dos acá, digamos, estas dos primeras reglas, ¿sí? Pero como que como un poquito más abstracta, ¿sí? Esto quizá no se use tanto, ¿sí? Pero bueno, también es una regla de inferencia, ¿sí? También es un argumento válido. Ejercicio, prueben, digamos, que los condicionales asociados son tautologías. Bien, y esta creo que es la última que les voy a mencionar. Si está por ahí, a veces se hacen un poco de lío con esta y quería detenerme un ratito. Esta se llama reducción al absurdo, ¿sí? O a veces le vamos a decir demostraciones por el absurdo, ¿sí? Eh, a ver, ¿cuál es la regla de inferencia? Es esta. Hay una sola premisa, ¿sí? Que es P implica F0, ¿sí? F0 recuerden la contradicción, ¿sí? Entonces, si P implica una contradicción, entonces no P es verdadero o P es falso, ¿sí? O sea, ¿cómo lo podemos leer de otra forma? Nada que no sea falso implica falso, ¿sí? Esto, digamos, fácil de escribir la tautología asociada es que, digamos, P implica F0, implica no P, seguro ya lo vimos o está en la práctica, pero bueno, lo traemos de nuevo. Esto es una tautología, ¿sí? Y acá como la tabla de verdad es cortita, la escribí, ¿sí? Para que la analicemos un poco, pero, eh, pero bueno, a ver, veamos, o sea, tenemos la única proposición primitiva que aparece es P, ¿sí? Entonces P puede ser falso o verdadero. Después me armé una columnita para F0, ¿sí? Como esto es una contradicción, esto siempre es falso. Entonces, ¿qué pasa con el condicional este? ¿Sí? P implica F0. Bueno, en la primera fila, digamos, falso implica falso es verdadero. Perfecto, pongo un 1. Y en la segunda fila, verdadero implica falso es falso. Bueno, pongo un 0. Y por otro lado, miro para acá, digamos, ¿qué pasa con esta, digamos?
Le podría haber agregado una columna más, pero bueno, la dejé acá. Digamos, cuando P tiene valor cero, no P tiene valor uno. ¿Sí? Cuando P tiene valor uno, no P tiene valor cero. O sea, estas dos cosas tienen siempre el mismo valor de verdad, ¿sí? Y por lo tanto, esta implicación va a ser siempre verdadera. ¿Sí? Entonces, esta regla de inferencia se llama reducción al absurdo y esto es como súper común, ¿sí? Se usa un montón en matemática. Si uno quiere probar alguna cosa, que alguna cosa vale, ¿sí? Lo que me permite hacer esto es, bueno, supongamos que no vale lo que yo quiero probar y probemos que tenemos alguna contradicción, ¿sí? Que pasa que alguna cierta proposición que sabemos que es falsa sería cierta, ¿sí? Entonces, eso lo que me permite decir es que, bueno, si vos supones que algo no vale y llegas a una contradicción, es que lo que supusiste originalmente era falso. Entonces, por lo tanto, lo contrario de eso es verdadero. ¿Sí? Esto ahora lo vamos a ver con un ejemplito, pero está muy común. ¿Sí? Y esto por ahí hace un poco de ruido al principio, si cuando los profes decimos, bueno, esto lo podemos probar por el absurdo o por reducción al absurdo, si estamos hablando de este tipo de razonamiento. ¿Sí? Entonces, bueno, vemos algún ejemplito. Acá este ejemplo es simplemente el primero que vimos, lo tratamos de escribir en este nuevo lenguaje que tenemos, ¿sí? Digamos, el lenguaje es el mismo, pero identificando las reglas de inferencia que vimos. Entonces recuerden que teníamos esta proposición, ¿sí? Eh, entonces si esto lo escribimos en esta forma de estas tablitas que me dan, digamos, que usamos para representar las reglas de inferencia, digamos, si yo empiezo de cero, así acá con todo lo que tengo, es como que tendremos todas estas cinco premisas, ¿sí? Y la conclusión es no P. ¿Sí? Las premisas son estas: P implica R implica S, T o no S, no T o U, no U, y abajo de la rayita, no P. ¿Sí? En principio, ¿cuál es la idea? Yo no sé si esto es una regla de inferencia. ¿Sí? O sea, porque yo no sé que esto, digamos, obviamente ya lo probamos, lo sabemos porque lo vimos, pero digamos, si yo este ejercicio lo hiciera por primera vez, como que todavía no sé si esto está asociado a una tautología. ¿Sí? Pero, digamos, puedo empezar a jugar con las premisas, ¿sí? Y ir sacando ciertas conclusiones. ¿Sí? Por ejemplo, esto que tengo acá en azul. ¿Sí? Acá puedo usar la ley de silogismo. ¿Sí? Si P implica R y R implica S, si estas dos son verdaderas, yo sé que P implica S es verdadero. ¿Sí? Entonces como que voy simplificando un poco, paso como una tablita más chica, ¿sí? Donde estas dos las cambié por esta de acá. ¿Sí? Esto es una premisa en este. ¿Sí? Y acá que hice con lo que está en rojo, acá se pueden usar las leyes de la lógica. ¿Sí? Acá medio que lo que estoy usando es esto, ¿no? Eh, si vos tenés el condicional, acá tengo T implica U, ¿sí? Esto es lógicamente equivalente a no T o U. ¿Sí? Entonces esta de acá la puedo cambiar por esta. La escribo en esta forma de condicionales porque voy a seguir usando las leyes de silogismo. ¿Sí? Y la que está en rojo hago lo mismo, pero acá habría que hacer un pasito extra. ¿Sí? O sea, T o no S es lógicamente equivalente a no S o T. Y eso es lógicamente equivalente a S implica T. ¿Sí? Entonces es como leyes de la lógica y sustituciones. Entonces pasé del lado izquierdo a este segundo, esta segunda tablita. ¿Sí? Y acá ya se ve un poco más fácil. Digamos, puedo cambiar P implica S y S implica T. Si estas dos son verdaderas, yo sé que P implica T es verdadero. ¿Sí? Esta T implica U, me queda como estaba. No U, también esta nunca la toqué. Y un último pasito que hago es P implica T y T implica U. Lo puedo cambiar por, digamos, o sea, estas dos verdaderas me permiten poner que esta es verdadera. P implica U. ¿Sí? Y además no U. ¿Sí? Y este ya está, acá ya sí llegué a un punto donde esto es válido. ¿Sí? Porque esta es la regla de inferencia Mohs-Tollén. ¿Sí? O sea, si yo sé que P implica U es verdadero y que no U es verdadero, entonces no P es verdadero. ¿Sí? Entonces, ¿cómo leemos esto? ¿Sí?
vuelvo a la primera. Si todas estas son verdaderas, ¿sí? Esta última de acá me dice que la conclusión no P es verdadera, ¿sí? Eh, Obviamente estos razonamientos los hicimos nosotros cuando vimos el ejemplo al principio, por ahí estaba un poco informal y esto con lo que me permite es como identificar cómo es el algoritmo, digamos, cómo lo voy a poder aplicar en otros casos, ¿sí? Entonces, y ver qué argumentos está usando en cada paso, ¿sí? Bueno, veamos, o sea, para terminar un ejemplito concreto, como que se sale un poco, ¿sí? De la lógica, un ejemplo con alguna teoría un poco más concreta, matemática. Este es el primer teorema que yo me acuerdo que me demostraron cuando empecé la facultad, ¿sí? Raíz de 2 es irracional, ¿sí? Esto ya lo sabía Pitágoras. Vamos a ver cómo es la demostración. Digamos, en matemática las demostraciones, si bien uno es riguroso en sus razonamientos, en realidad si las demostraciones las vamos a escribir en este lenguaje de la lógica, lo que está en los libros de matemática es bastante informal, ¿sí? No quiere decir que esté mal, ¿sí? Y sería imposible hacer pruebas formales de todo, pero uno tiene que darse cuenta que está pensando bien, ¿sí? Que sí está usando argumentos válidos, ¿sí? Entonces vamos a repasar un poco cómo es la prueba informal. Obviamente acá hay que, estamos en alguna teoría, ¿sí? Que tendrá sus axiomas, que yo no los estoy mencionando ahora, pero son los axiomas de los números reales, seguro los vieron ya en análisis. Digamos como que hay ciertas propiedades que puedo usar, o sea, ciertos teoremas que tengo, digamos, si no, es como que si hay que empezar desde cero, hay que decir qué significa, qué es raíz de 2, ¿sí? Que es un número real, eso ya no lo estamos haciendo ahora, ¿sí? Es como que algunas cosas que vamos a poder usar, ¿sí? Pero bueno, ¿cuál es la idea de la prueba? Digamos, si uno quiere ver que raíz de 2 es irracional, o sea que no es un elemento de Q, ¿sí? Lo, lo puede hacer por el absurdo, ¿sí? Entonces, supongamos por el absurdo que raíz de 2 es racional, ¿sí? Que raíz de 2 está en Q. ¿Sí? O sea, acá del lado de la columna esta derecha voy a ir poniendo un poco las reglas de inferencia que estamos usando. Y en la columna de la izquierda voy a tratar de escribir una prueba en lenguaje más coloquial, como estaría escrito en, en cualquier libro, digamos, de análisis, por ejemplo. Entonces, vamos a tratar de usar esto, ¿sí? Vamos a suponer que raíz de 2 es racional y llegar a alguna contradicción. Bien, ¿qué hago ahora? Bueno, si raíz de 2 es un número racional, yo lo puedo poner de la forma m sobre n, ¿sí? Eso es medio que por definición de número racional. Acá es como que ya estamos usando reglas de sustitución, ¿sí? De alguna forma, ¿no? No estoy diciendo bien cuáles, ¿sí? Pero es claro acá que uno puede reescribir, digamos, un número racional de esta forma, m sobre n, ¿sí? N distinto de cero. De hecho, podría tomar m y n los dos positivos, porque raíz de 2 es positivo, ¿sí? Y lo pongo como una fracción irreducible, o sea, los factores comunes los simplifico, ¿sí? Entonces, hice eso, ¿sí? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a razonar por casos, ¿sí? ¿Qué casos voy a considerar? Bueno, me voy a fijar si m es par o es impar, ¿sí? Entonces, digamos, el análisis por caso tiene una regla de inferencia que yo no se las di antes, se las doy ahora, ¿sí? Piensan como ejercicio bien, pero básicamente dice esto, digamos, las premisas son P implica R, Q implica R, ¿sí? Y después P o Q, ¿sí? Entonces uno puede concluir R, ¿sí? O sea, esta P o Q me dice que alguna de las dos es verdadera, no sé cuál, pero alguna de las dos es verdadera, ¿sí? Entonces, pero esto justamente la esencia del análisis por casos, digamos, si la que es verdadera es P, digamos, si P es verdadero y P implica R es verdadero, bueno, R tiene que ser verdadero, y si la que fuera verdadera es Q, o las dos, digamos, Q verdadero y QR verdadero, también me dice que R es verdadero, ¿sí? Entonces acá estamos como razonando por casos en la paridad de M, ¿sí? Entonces, acá la idea es que con este POQ no cubre todos los casos, que todos los casos en nuestro teorema de raíz de 2 irracional es m impar o m par, ¿sí? Entonces, si m es impar,
Esta cuentita la estoy haciendo súper rápido, pero es como que elevo al cuadrado los dos lados de la igualdad, me queda que m cuadrado es 2 por n cuadrado, ¿sí? Pero eh, si m es impar, m al cuadrado también es impar. Me quedaría que un número impar es igual a 2 por un número. O sea que un número impar es también un número par. ¿Sí? Esa es la contradicción. Entonces, ahí probé que en el primer caso llevo una contradicción. ¿Sí? El segundo caso es medio parecido, un poquitito más complicado, pero se los explico. A ver, la idea, si m es par, bueno, acá puedo decir algo más. Puedo decir que n es impar. Acá estoy usando la ley de silogismo, como que con algo que yo sé, como hago con un pasito en el medio, ¿sí? ¿Por qué si m es par, n es impar? Bueno, porque la fracción es irreducible, digamos, si los dos fueran pares podría simplificar un 2, pero lo que estoy diciendo es que eso ya lo hice, ¿sí? Entonces, en el caso en que m es par, n forzosamente tiene que ser impar, ¿sí? Y además, si a m, que es 2 por alguien, lo elevo al cuadrado, va a ser 4 por alguien al cuadrado. O sea, si m es par, m cuadrado no solamente es par, sino que ahora también es múltiplo de 4. ¿Sí? Pero el mismo truquito de antes, elevo al cuadrado y despejo, me quedaría que m al cuadrado es 2 por n al cuadrado. ¿Sí? Entonces el lado izquierdo divisible por 4, pero el lado derecho no. ¿Sí? El lado derecho es divisible por 2. Y para que esto sea divisible por 4, acá estoy usando teoremas, ¿no? De que no estoy, ya los van a ver en algún momento, de aritmética, pero se entiende, ¿no? Si esto lo descompongo en primos, acá me tiene que aparecer dos veces multiplicando el 2. Me aparece, lo veo una vez acá, pero en el n cuadrado no hay ningún 2 multiplicando porque n cuadrado es impar, ¿sí? Entonces, absurdo, ¿sí? Entonces, en cualquiera de los dos casos llego a una contradicción, ¿sí? Raíz de 2 racional implica falso, por lo tanto, raíz de 2 es un número irracional, ¿sí? Así es como se ve una prueba de matemática escrita, ¿sí? Y estas son un poco las reglas de inferencia que voy usando en cada paso, ¿sí? Acá la estamos identificando de manera un poco imprecisa quizá, pero bueno, esto con la práctica uno se va dando cuenta que si sus argumentos son válidos, si un argumento es válido o no, si eso se puede hacer o no, pero básicamente acá lo tenemos cubierto todo. Si usamos, cambiamos alguna cosa, usamos alguna definición, alguna regla de sustitución, ¿sí? Pero en definitiva vimos acá que las reglas de inferencia que aparecieron son la de reducción al absurdo, ¿sí? Ley de silogismo, y esta nueva que no estaba, pero que la pueden verificar fácilmente ustedes.